Hace tiempo hice un video en solidaridad con el Partido Comunista ante el golpe interno capitaneado por Maduro y su camarilla. Ahora debemos denunciar el nuevo giro oportunista del Partido Comunista de Venezuela de cara a las próximas elecciones presidenciales. En un contexto de la deriva autoritaria del gobierno traidor de Nicolás Maduro, la reciente decisión del Partido Comunista de Venezuela de apoyar al candidato Enrique Márquez ha supuesto un giro a la derecha. Esto representa una política oportunista flagrante y una traición a los principios marxistas que el partido debería defender. Para comprender plenamente la magnitud de esta decisión, recordemos las declaraciones del contrarrevolucionario Enrique Márquez. A lo largo de los años siempre ha tenido claramente una posición contrarrevolucionaria y una defensa de los intereses burgueses, e incluso siendo parte de la Mesa de la Unidad Democrática, esa coalición política burguesa que agrupaba a la contrarrevolución. En el 2008, en una entrevista con el periódico derechista El Nacional, Márquez dijo sobre Chávez: "La acumulación de poder en manos de un solo hombre está llevando a Venezuela por un camino peligroso. Necesitamos defender la democracia y los principios de la descentralización". Ahí refleja el miedo de la burguesía por aquellos líderes revolucionarios como Chávez que implementan políticas de redistribución de recursos. Márquez defiende la democracia y la descentralización como mecanismos para mantener el control burgués y prevenir la consolidación de un poder que pudiera impulsar cambios estructurales en favor del proletariado. Para los marxistas, su crítica es una defensa de la estructura capitalista existente y de los intereses de la clase dominante. En el 2010, durante una intervención en la Asamblea Nacional, Márquez criticó las políticas económicas del gobierno de Chávez. Las políticas económicas del presidente Chávez están llevando a Venezuela a una crisis. La expropiación de empresas y la falta de seguridad jurídica están destruyendo la inversión y el empleo en nuestro país. Estas declaraciones de Enrique Márquez sobre las políticas económicas de Chávez reflejan la reacción típica de la clase burguesa ante medidas revolucionarias que desafían el orden capitalista. Cuando el derechista Márquez habla sobre la falta de seguridad jurídica y la destrucción de la inversión y el empleo, es una defensa del aparato estatal burgués. Estos argumentos buscan preservar el status quo y proteger las ganancias de los capitalistas. La oposición de figuras como Márquez es una resistencia de la clase dominante ante la pérdida de sus privilegios y su poder económico. Más adelante, en 2011, en un artículo de opinión publicado de nuevo en el periódico Derechas El Universal, Márquez dijo que la situación de los derechos humanos en Venezuela es alarmante. El gobierno de Chávez ha mostrado un desprecio por las libertades individuales y los derechos fundamentales, lo que está erosionando la confianza en nuestras instituciones democráticas. Este es el mismo discurso que llevó al golpe de Estado de abril del año 2002. El apoyo del Partido Comunista a un candidato con tal historial es una clara señal de desesperación y desorientación política. Echan al cubo de la basura los principios marxistas. Así es el estalinismo. Si algo caracteriza al estalinismo es la falta de principios revolucionarios. Es una vergüenza aliarse con elementos que se oponen a la revolución socialista. Desde una perspectiva marxista, la tarea no es simplemente derrocar a Maduro sin un plan claro y revolucionario. Para echar a Maduro debe haber un gran movimiento independiente de las masas. La tarea hoy es reconstruir la izquierda agrupando a la vanguardia obrera y de la juventud en torno a lo que planteaba León Trotsky en el programa de transición, es decir, cómo conectar las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores con las tareas de la revolución socialista. Esto implica conectar las demandas inmediatas de los trabajadores con las tareas de una revolución socialista, un proceso que requiere paciencia y la creación de nuevos cuadros revolucionarios. Explicar pacientemente las causas de la derrota de la revolución bolivariana y trazar un plan de lucha para agrupar al sector más consciente de los trabajadores. Es la creación de nuevos cuadros, paso primordial para reconstruir la izquierda y no buscar atajos. Es una estrategia a largo plazo, que implica la educación política y la organización de los trabajadores y jóvenes más conscientes. La reconstrucción de la izquierda no puede basarse en atajos ni en alianzas oportunistas, sino en un trabajo paciente y coherente sobre los principios de independencia de clase. Esta orientación oportunista del Partido Comunista les pasará factura. La crisis del chavismo y la debilidad de la oposición tradicional crean un vacío que debe ser llenado por una izquierda radical y coherente. El apoyo del Partido Comunista a Enrique Márquez muestra la falta de una dirección revolucionaria firme dentro del partido, lo que obliga a los marxistas a redoblar sus esfuerzos por construir una nueva dirección revolucionaria. La historia de las luchas revolucionarias está llena de ejemplos de cómo las capitulaciones y compromisos con la burguesía han llevado a derrotas y retrocesos. La lección principal es que no puede haber concesiones en la lucha por el socialismo.
Cada paso atrás en la defensa de los principios revolucionarios es un paso hacia la desmoralización y la derrota. La construcción de una nueva izquierda revolucionaria en Venezuela es una tarea inaplazable. A pesar de la desilusión y el cansancio, hay un potencial enorme en la clase trabajadora y la juventud que buscan una salida a la crisis. La clave está en ofrecer una visión clara y un plan de acción que conecte las luchas inmediatas con los objetivos de una transformación socialista. El camino es largo y lleno de desafíos, pero la historia ha demostrado que, con determinación y principios claros, es posible lograr cambios profundos y duraderos. Los marxistas deben estar a la altura de este desafío, organizándose y luchando por un futuro mejor para todos los trabajadores y oprimidos de Venezuela. El apoyo del Partido Comunista a Enrique Márquez es un síntoma de una crisis más profunda dentro de la izquierda venezolana. Pero también es una oportunidad para que los marxistas replanteen sus estrategias y se organicen para construir una verdadera alternativa revolucionaria. La lucha por el socialismo en Venezuela continúa, y es responsabilidad de todos los revolucionarios mantener viva la llama de la esperanza y la lucha.